Buenas noches, en esta ocasión les vamos a hablar de la aplicación del principio de las casillas en la ingeniería en sistemas. El nombre de los integrantes serían Jorge Antonio Eugario Rodríguez, Ronald Stuart Martínez Mata, Luis Carlos Quiroz Obando y Cristian Andrés Rivera Solano. En cuanto a la parte del resumen, considerando que la ingeniería en sistemas surgió para brindar solución a problemas relacionados a diseño, programación y mantenimiento de distintos programas que se utilizan en la cotidianidad por las personas, industrias y comercios, se ha simplificado y mejorado su efectividad de dichas actividades. Asimismo, se ha podido demostrar cómo algunos teoremas matemáticos nos apoyan en ese campo. En el presente proyecto se detallará acerca del teorema del principio de Casillas, que también es llamado el principio de Dirichlet o el principio del Palomar, su historia y la aplicación. No solo es una excepción más de las matemáticas, sino que es un gran elemento que nos sirve como herramienta para simplificar algunas expresiones, las cuales pueden llegar a presentarse de una manera muy compleja. Por tanto, se puede determinar que el teorema es de suma importancia para llevar a cabo distintas actividades relacionadas a las tecnologías de información y comunicación. Además, se explicará cómo este principio apoya en la resolución de problemas cotidianos, demostrando mediante una serie de ejemplos la misma teoría. Para comprender el principio de las casillas son necesarios ciertos conocimientos como números enteros y números racionales. También se deben tomar en cuenta las propiedades de las potencias y otras operaciones matemáticas básicas. El principio es útil para agilizar la mente, ya que se puede llegar a pensar que este no tiene una función en la vida cotidiana, cuando más bien nos ayuda a deducir y procesar toda la información que se recibe durante el día, de tal forma que permite concluir y resolver problemas de manera práctica. De igual forma, los objetivos planteados para el proyecto proporcionarán al lector una posición clara, fácilmente entendible, moderna y versátil, para poder solucionar ejercicios en donde se puede llegar a encontrar con diferentes variables relacionadas no solo al ámbito de las ingenierías en sistemas, sino que también en otros campos de investigación. Bueno, en cuanto a la problemática que se desea resolver, actualmente la tecnología de todo tipo ha estado en auge durante los últimos años. Cada vez son más los avances en el ámbito de las computadoras, teléfonos, celulares y procesadores. Y existen ciertas bases para el funcionamiento de todos estos equipos electrónicos previamente programados que no se pueden obviar y que hay que entenderlos muy bien para lograr comprender sus pilares o raíces. En Costa Rica, todas las áreas de estudio de las ingenierías se han visto impulsadas gracias a la entrada de diferentes compañías internacionales y también nacionales que buscan eh, profesionales capaces de comprender el funcionamiento y la programación, así como la creación de distintos tipos de software que logren atender ya sea las necesidades básicas de la empresa o de las personas que utilicen los servicios que ésta brinda. En esta ocasión se enfocará desde un punto de vista práctico y teórico uno de estos pilares, el cual corresponde al principio de las casillas. Y si bien es cierto, es un teorema sencillo, no se puede pasar por alto para poder comprender muchas de las configuraciones y programaciones en la ingeniería en sistemas. En cuanto a los objetivos de la investigación, en primera instancia, nuestro objetivo general es determinar la aplicación del principio de las casillas en la ingeniería en sistemas, propiamente con los objetivos específicos. El primero sería definir el principio de las casillas, así como su historia y los expositores. Seguidamente, explicar los métodos y herramientas para aplicar el principio de las casillas. Y por último, demostrar el uso del principio de las casillas en la ingeniería de sistemas mediante ejemplos. Un saludo, profesor, y personas que estén escuchando esta grabación y la presentación. Mi nombre es Jorge, como mencioné anteriormente, y voy a hablarles del marco teórico. En el marco teórico hay 3 puntos importantes que podemos resaltar. Está el principio de casillas, los usos en la cotidianidad de este principio, y también está la tabla de hash. En el principio de casillas, este es un principio, como dice el nombre, que lo que permite es resolver de forma veloz y elegante varios problemas de distinta naturaleza, como aritméticos, geométricos, combinatorios, etc. La forma para resolver los problemas por medio de este principio es que hay que saber o identificar quiénes van a usar el papel de los objetos y quiénes de las casillas. En la forma más técnica se puede decir que desde el principio establece que si n sería casillas,
están ocupadas por kn más uno o más objetos, entonces por lo menos hay una casilla que está ocupada por k más uno o más objetos. De otra forma se puede decir que si en un palomar hay n de nidos y m de palomas, donde n es más pequeño que m, entonces el número de los nidos contiene más de una paloma. Esta es la forma más, por ejemplo, más seca que les voy a explicar. Tenemos otra en la cotidianidad, serían unos ejemplos, ciertas afirmaciones para que ustedes puedan entender más fácilmente. Tenemos que en un grupo de 3 personas siempre hay 2 del mismo sexo. En un grupo de 13 personas siempre hay 2 que nacieron en el mismo mes. Y en un grupo de 366 personas siempre hay 2 que cumplen años del mismo día del año, mes y día. Esto como antes, porque donde explica que n es más pequeño que m. Entonces en el grupo de personas, de 3 personas, siempre hay 2 del mismo sexo. Y también voy a explicar lo que sería la tabla de hash. La tabla de hash puede decir que es un diccionario, es un contenedor asociativo. Lo que va a hacer es permitir almacenamiento y una recuperación eficiente de ciertos elementos, determinados valores, a partir de otros objetos llamados claves. Este principio también prueba que cualquier algoritmo de compresión sin pérdida que hace al menos de un archivo de entrada u otro más pequeño hará que otro fichero sea más grande. Más adelante tenemos un ejemplo de la tabla de hash en el principio del palomar o de casillas, donde explicaremos más abierto este tema. Muchas gracias. Bueno, también explicar la parte del desarrollo del problema. Esta parte se puede ver una pequeña imagen donde en el lado izquierdo se encontrarán 13 personas, que son los vectores, junto con los 12 meses del año. Esta sería una pequeña tabla de hash, lo que se haría antes de poder crearse una. Entonces, por ejemplo, los nombres de cada persona están situados del lado izquierdo y los meses del lado derecho en pasado la siguiente información. Pueden ver que está Jorge, María, Galet, Esteban, al lado izquierdo, meses en orden, lado derecho. Lo que pasa aquí es que se pueden observar, hay más vectores que meses, lo que causaría que a la hora de almacenar la información, uno de los meses va a tener más de una persona, tendría 2 personas. Por ejemplo, se puede observar que existe una colisión con Jorge y Pablo, donde ambos cumplen el mismo mes, que este sería enero. Y en esta parte se puede ver que se aplica el concepto del principio de casillas en una tabla de hash en la informática. Lo que pasa es que ningún tipo de algoritmo, que aunque sea muy avanzado en la informática, puede evitar que este tipo de cosas pasen. Entonces es algo que siempre puede ocurrir en la informática cuando el número de vectores es mayor al otro. En este ejemplo, una tabla de hash. En continuidad con lo mencionado anteriormente, se presentan los resultados obtenidos. Principio de las casillas. Como lo indica el texto, donde una cantidad n de palomas se distribuye en m cantidad de palomares, y si n es mayor a m, entonces al menos habrá un palomar con más de una paloma. Entender esto ha demostrado y simplificado muchos problemas tanto cotidianos como complejos y o elaborados, así como en otras teorías. Con esta teoría se puede mostrar algunos datos curiosos o ejemplos, tales como, por cada frase de 28 palabras escrita en cualquier texto en español, al menos 2 palabras comenzarán con la misma letra. Otro ejemplo sería, donde en un concierto con más de 800 personas, habrá 2 personas que tendrán las mismas iniciales de su nombre y de su primer apellido. Con base a lo dicho anteriormente, ¿cómo podríamos tener más claro lo que quieren decir estas frases? Pensemos que en una fiesta con 100 personas, algunos invitados se dan la mano y otros no. Podemos estar seguros que al menos 2 han saludado al mismo número de gente o personas. ¿Cómo es esto posible? Llevando el razonamiento a la fiesta. Los invitados son palomas y sus saludos serían los palomares. Al ser un gesto recíproco, solo hay 99 saludos posibles para los 100 invitados, con lo que 2 se estarían ubicando en el mismo palomar numérico. Ahora bien, con los métodos y herramientas, en el caso de los métodos y herramientas se puede explicar que según la fórmula n por p más m, con el siguiente ejemplo. Suponiendo que se tiene una cesta llena de fichas con 10 colores distintos. Hay el mismo número de fichas de cada uno de los colores. De forma aleatoria, se irán extrayendo fichas de la cesta. Ahora bien, puede surgir la siguiente pregunta.
cuál sería el mínimo número de fichas que deben sacarse para poder garantizar que en la selección haya al menos n fichas de un mismo color. Es aquí donde el principio de las casillas nos ayuda. Si se extraen 11 fichas, existirán al menos 2 del mismo color. Según como se muestra la imagen en pantalla, cuando se extraen 21 fichas, hay al menos 3 del mismo color. Si se extraen 31, hay 4 fichas del mismo color y así sucesivamente. Es decir, que por cada múltiplo de 10 más 1, aseguramos cada vez más fichas de un color en el grupo de fichas seleccionado. Y con respecto a la tabla de hash, esta nos permite demostrar con un sencillo ejemplo aplicado en la programación y escrito anteriormente, cómo el principio en estudio es empleado, según sus vectores y valores. Se puede ejemplificar que al almacenar los meses de cumpleaños de 13 personas, en dicha tabla las personas serían vectores junto con los 12 meses del año. Cada vector está relacionado con su respectivo índice y esta información es guardada en la tabla hash como una base de datos. Y seguimos con lo que serían las conclusiones. Y es que charlando un poco en el grupo y debatiendo, llegamos a lo que serían 3 ideas en general en las que todos estamos de acuerdo. Y es que como primera conclusión, mediante la investigación realizada en distintas fuentes de la web, se logró demostrar cómo y de dónde nace el principio del palomar, en donde gracias a la visión por parte de un profesor matemático y su influencia de la época, logró determinar dicho principio en cuestión, y gracias a su efectividad ha prevalecido en el tiempo y espacio por casi 2 siglos, tanto así que a día de hoy se sigue utilizando y aparte los estamos estudiando. Como segunda conclusión, con base a la aplicación y demostración de las herramientas y métodos empleados en el principio de las casillas, como también se le conoce comúnmente, se logró comprender su funcionamiento matemático y de esta forma resumir en forma sencilla y clara los pasos a seguir para obtener los resultados de los casos que se deseen investigar. Y como tercera conclusión y última, pero no menos importante, gracias a la tabla de hash expuesta anteriormente, se logró vincular cómo es utilizado el principio del palomar en las tecnologías de la información, específicamente en el área de la ingeniería en sistemas, mismo que refleja la diversidad del pensamiento humano y aunque se emplee en equipos tecnológicos que en la gran mayoría de finalidades sean muy estructuradas, deben permitir una flexibilidad en métodos que se investiguen o sean empleados en la vida cotidiana y gracias a la aplicación de este principio matemático, los sistemas no colapsen por los choques de información. Nosotros tuvimos la oportunidad de investigar este tema. Una de nuestras fuentes fue la Universidad de Chile, también fue la Universidad Complutense de Madrid y también de la Universidad EAFIT de Colombia. Esas fueron 3 fuentes, también tenemos más, estarán en lo que sería el documento del proyecto por si lo quieren investigar. Y nosotros les agradecemos por prestar atención a la presentación, por escucharnos y sobre todo queremos que este proyecto, este tema, lo puedan entender mejor gracias a nuestra investigación. Agradecemos mucho cualquier consejo y muchas gracias por escuchar.